Regresaron. Y con su regreso, el universo de quienes los esperaban se estremeció. No fue simplemente un hola otra vez, fue un estallido emocional, un reencuentro largamente soñado, un cruce de miradas que con un solo segundo de silencio compartido gritó más que 1000 discursos. Jikuk volvió, no como un recuerdo, no como un eco del pasado, sino como una realidad potente, viva, imposible de ignorar. Su regreso no se sintió como una aparición casual, sino como un evento. Uno de esos que te sacuden el alma, que te atrapan desde el primer gesto, que no puedes dejar de mirar porque sabes que estás siendo testigo de algo especial, de algo que ocurre pocas veces en la vida. Fue instantáneo. Apenas se dejaron ver juntos, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, más cargado de significados ocultos. Las cámaras no fueron testigos pasivos, captaron la electricidad, porque sí, había electricidad, entre ellos, en cada segundo compartido, en cada silencio lleno de todo, en cada sonrisa apenas dibujada que decía, estamos aquí y estamos bien, mejor que nunca. Y entonces, sin necesidad de palabras, nos dieron lo que tanto habíamos esperado, la conexión. Esa que desafía el paso del tiempo, esa que sobrevive a la rutina más brutal, esa que no se explica, simplemente se siente. Porque cuando Jimin y Jungkook se miran, el mundo se detiene, el bullicio externo se apaga. No importa cuántas luces, cuántos micrófonos o cuántas cámaras haya, todo desaparece. Quedan ellos, y ese algo invisible que siempre los rodea. Desde el primer instante quedó claro, el tiempo no los quebró. Al contrario, los templó, los hizo más conscientes de lo que tienen, más abiertos, más intensos. Sí, estaban nerviosos. Se notaba en sus manos, en sus gestos, en la forma en que se acomodaban, pero entre ellos no había titubeos, no había duda. Solo esa complicidad que no necesita ensayo, esa familiaridad que solo se forja cuando se atraviesa el fuego juntos y se sale más fuerte del otro lado. Jungkook habló primero, y lo hizo desde un lugar profundo, honesto. Sus palabras no fueron decoradas ni ensayadas, fueron reales. Agradeció con sinceridad a quienes estuvieron allí, a quienes lo sostuvieron, a quienes creyeron incluso en los días en que no había nada para mostrar. Y con cada palabra dejaba entrever otra cosa, que hubo alguien más que lo sostuvo, que hubo una presencia constante, silenciosa, insustituible, y estaba justo a su lado. Y luego Jimin. Con esa voz suave que no necesita alzarse para llegar hondo. Habló del servicio militar con una franqueza que desarmó. Lo llamó difícil, y con razón, porque fue allí, en medio de ese entorno duro, donde los pequeños gestos se volvieron enormes, donde una frase sencilla, un roce accidental, una mirada cómplice podían significar el mundo. Se dirigió a Army, claro, agradeció la espera, la paciencia, el amor incondicional, pero sin decirlo con todas las letras, también habló de Jungkook, de cómo ese vínculo fue su salvavidas, su refugio, su casa móvil en un mundo hostil. Y entonces llegó la transmisión en vivo, y allí fue donde todo se reveló, donde el barniz se cayó, donde lo íntimo dejó de estar escondido. Fue el momento más esperado, y superó cualquier expectativa, porque no fue una simple charla, fue una confesión compartida, disfrazada de conversación. Fue un abrir de puertas emocionales que no muchos se atreven a mostrar. Desde el primer minuto, el lenguaje no verbal gritaba lo que sus bocas apenas susurraban, la forma en que se miraban, cómo se interrumpían sin molestia, cómo se rozaban sin esfuerzo, cómo el cuerpo les pedía estar más cerca, casi sin permiso. Dado que somos los únicos que nos alistamos juntos, probablemente haya muchas cosas que les generen curiosidad, dijo Jimin. Y con esa frase soltó una bomba silenciosa, porque no solo habían compartido espacio, compartieron todo. Lo bueno, lo malo, lo insoportable. Lo sobrevivieron juntos. Y eso deja marcas. Marcas que no se ven, pero que se sienten cuando uno se sienta junto al otro y ya no necesita hablar. Jungkook, tranquilo, añadió lo justo. Hay demasiados recuerdos para compartir. Y el silencio después de esa frase lo dijo todo, porque no estaban hablando desde lo superficial. No estaban decorando la historia.
Estaban dejándonos ver, con respeto pero sin máscaras, que lo que vivieron fue profundo, fue real, fue suyo y que sigue vivo. Contaron del entrenamiento, de la rutina, de los días donde el tiempo parecía derretirse en lentitud. Allí realmente el tiempo no pasaba, dijo Jimin, con la voz teñida de memoria. ¿Se sintió como si hubieran pasado unos 3 años? Bromeó Jungkook, con esa sonrisa que aligera lo pesado. Y en esa risa compartida, en ese momento de ternura disfrazada de humor, mostraron una verdad que impactó más que cualquier revelación escandalosa. Se acompañaron, siempre, en lo bueno y en lo horrible. Y entonces lo más íntimo salió a la luz. Un recuerdo sencillo. Una noche. Jimin no puede dormir. Un ruido, un sueño. Despierta. Y Jungkook está ahí. Muy cerca. Demasiado cerca. Tanto que lo toca. Se acomoda. Intenta dormir. Se despierta. Y sigue ahí. ¿Por qué estás tan cerca? Pregunta Jimin. Y la respuesta, sin adornos, sin pretextos, sin miedo, cae como un susurro que deja sin aire. Supongo que solo quería apoyarme en ti. Silencio, respiración contenida, emoción. No era una escena armada, era una verdad desnuda. Era un gesto tan cargado de humanidad, de necesidad, de amor profundo, que no necesitó más explicación. Estaba pasando por un mal momento, dijo Jimin, y esas 6 palabras bastaron. No hubo que elaborar más, porque cuando uno tiene a alguien que lo acompaña en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la oscuridad, lo demás es secundario. Lo que importa es quién estuvo, quién no se fue, quién eligió quedarse cerca incluso cuando no había nada que decir. Y Jungkook estuvo, como siempre, como ahora. Lo que ocurrió en esa transmisión no fue solo un reencuentro con el público. Fue una muestra silenciosa, poderosa, impactante de lo que significa compartir de verdad. No como figura pública, no como ídolos, sino como personas, como seres humanos que se eligieron como apoyo, como salvación, como hogar. Y sí, rieron, mucho. Jugaron, se provocaron, se miraban con esos ojos que todo lo dicen. Jungkook más suelto que nunca. Jimin, claramente vulnerable, como si cada gesto de él le removiera algo dentro. Pero se quedaba, siempre cerca, siempre atento, siempre presente. No lo dijeron todo, y está bien, porque lo que ya dejaron ver fue más que suficiente. Fue un regalo, una declaración, un acto de valentía emocional, porque mostrar lo real, lo que no se puede editar ni guionar, es un acto de honestidad. Y eso fue lo que hicieron. Mostraron que entre ellos hay algo que no se rompe, que no se desvanece, que no depende de las luces ni del escenario, que está ahí siempre como un latido compartido. Jikook no necesita definiciones, no necesita títulos, no necesita etiquetas. Basta ver cómo se miran, cómo se buscan, cómo se entienden sin hablar. Basta con recordar una frase tan simple como ya pasó un día para entender lo que comparten. Y ahora que han vuelto, no solo nos ofrecieron su presencia, nos recordaron que hay vínculos que nacen una vez en la vida. Y que cuando lo hacen, ni el tiempo, ni la distancia, ni el silencio logran matarlos. Regresaron y al hacerlo encendieron algo en quienes lo siguen, la certeza de que hay conexiones que trascienden todo, que cuando alguien te mira como Jungkook mira a Jimin, como Jimin responde a su risa, como ambos se acercan sin siquiera darse cuenta, lo demás deja de importar. Están aquí, juntos, más fuertes, más reales, más Jikook que nunca.